Gracias, Miguel. Y damos muchas gracias al Señor por su palabra, porque si no fuera por ella, aquí no tendríamos nada que hacer, ¿eh? Si no fuera porque el Señor ha hablado a través de su Hijo amado y también porque ha quedado entre nosotros registrado, ¿no?, cuáles son las palabras y lo que necesitamos saber acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquí no habría nada que hacer, no habría esperanza, no habría absolutamente nada. Así que estamos muy agradecidos por la palabra de Dios, por esta carta a los romanos que estamos considerando con cierto detalle, aunque bueno, siempre que nos subimos aquí decimos que se puede decir mucho más y todo eso que sabéis, pero sí hay cosas importantes que la palabra nos dice a todos como Iglesia y a cada uno en particular, de una forma que no podemos entender, nada más que porque la propia palabra nos habla del Espíritu Santo, ese ser maravilloso que es capaz de convencernos a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio, y de darnos también la oportunidad de arrepentirnos y entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Esta mañana tenemos el capítulo 7. Sabéis que venimos del capítulo 6, obviamente, de ver algunas verdades tan rotundas como estas que vamos a refrescar del capítulo 6, verso 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado, una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. Recordatorio de lo que vimos en domingos anteriores. Ahora vamos a ir al capítulo 7. Dice: hermanos, os hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no sabéis que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Pablo tenía la impresión de que quizá alguien podía malinterpretar sus palabras y por eso vienen los siguientes versos de aclaración. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, yo no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley,
el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Un grito de angustia, miserable de mí, o un canto de libertad. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿En qué momento de tu vida estás? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, no está teorizando, no está solo dando doctrina cristiana. Está tratando, con la ayuda del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, de que los lectores, en primer lugar, y nosotros, por extensión, entendamos lo que significa la lucha espiritual, la guerra espiritual. El apóstol Pablo nos da en este capítulo 7 un baño de realismo. En el capítulo 6 nos ha explicado que hemos muerto al pecado con Cristo y que ya no reina el pecado en nosotros. Pero en el 7 nos hace ver que no podemos olvidar la lucha a la que debemos enfrentarnos. Es como si el deportista ya tuviera revelado que va a ser el número 1, que va a ganar la medalla de oro. Pero también que tiene que jugar, que tiene que competir, que tiene que sufrir y que tiene que vencer. Esto es lo que el apóstol Pablo nos propone en este capítulo 7. Admitir lo inevitable de nuestra lucha con el pecado nos va a hacer humildes, nos va a hacer conscientes de que no nos podemos dormir, de que no podemos descuidarnos, pero también nos va a hacer agradecidos por la salvación en Cristo, agradecidos por todo lo que hemos estado cantando esta mañana, por todo lo que hemos estado declarando. Así que todo aquel que dice ser discípulo del Señor Jesús viene de la liberación de la esclavitud del pecado, al cual se había entregado de manera voluntaria.
cualquiera de nosotros, podemos reconocer que antes de conocer al Señor, nadie nos había obligado ni empujado a pecar, sino que nosotros decididamente nos habíamos puesto bajo el señorío del pecado. Oíamos a Pablo Casado el domingo pasado decir que tienes que servir a alguien, ¿verdad? Basado en una canción de Bob Dylan, pero mucho antes hay palabras en la Biblia que ya declaran esto, ¿no? Jeremías 10. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Miqueas capítulo 6, verso 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Fijaos, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor Jesús dijo, dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y también dijo, nadie puede servir a dos señores. Así que se nos presenta la realidad de que las personas tenemos que elegir no una libertad, una supuesta libertad en la que nosotros somos absolutamente dueños de nuestro destino, sino una libertad en la que nosotros elegimos si queremos ser siervos del pecado o siervos del Dios viviente. Humillarnos ante el pecado, doblar la rodilla ante el pecado o hacerlo ante el Señor creador del universo. Pablo continúa aquí con la reflexión que hemos dicho sobre el nuevo nacimiento y la vida de aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Y lo primero que nos hace preguntarnos es, ¿he nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Has dejado de ser alguien en busca de la verdad para haber encontrado la verdad y haber renacido en Cristo? Esta pregunta es fundamental porque sin entender esa parte de lo que es la conversión, que llamamos en los cristianos la conversión, no vamos a entender nunca lo que significa la vida libre, la vida de servidumbre a Cristo Jesús, la vida en libertad para elegir al Creador, al que nos ama, al que nos ha liberado. Así que el apóstol nos presenta aquí en este pasaje dos conclusiones. Una en el verso 12 y otra en el verso 25. Dos cosas que nos quiere enseñar que nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través de este pasaje. Primero, verso 12. La ley, es decir, el mandamiento, las obligaciones de hacer las cosas de una manera determinada, es santa y el mandamiento es justo. La ley, nos dice aquí, en este pasaje que hemos leído, es ese poderoso aparato que todo médico le gustaría tener, aparato de diagnóstico. La ley es aquello que pone en evidencia cuál es el problema de fondo del paciente. ¿Cuál es la enfermedad a tratar? No los síntomas, los signos, la analítica. No. La interpretación de todo eso y el diagnóstico. Hay algunos médicos por aquí que seguro que estarán de acuerdo conmigo y si no, pues ya me lo contarán después. Pero a todo buen médico le gustaría tener una aplicación, algo que le diera lo más inmediatamente posible el diagnóstico de lo que le pasa a la persona que tiene delante y que pide su ayuda. Pues la ley es exactamente ese elemento, ese aparato de diagnóstico que rápidamente nos lleva a vernos tal como somos, a descubrir todo aquello que nos impide ser el ser perfecto, el ser creado a imagen y semejanza de Dios de Génesis 1 y 2. De todo aquello que nos impide estar satisfechos con nosotros mismos y con los demás. La ley
es santa y el mandamiento justo, dice el verso 12. Y el verso 25 también nos da otra idea clave de este pasaje. Verso 25 nos dice algo así como que la nueva vida en Cristo ya se abre paso en mi cuerpo. Y puedo cumplir la ley no por miedo al castigo, no por sentido de la obligación, sino de forma natural y voluntaria, de manera libre. El pecado, dice el verso 25, viene a decirnos que por medio de Cristo ha sido desenmascarado. Ya ha sido descubierto el pecado. Ya ha sido descubierta la razón por la que los seres humanos nos matamos, nos insultamos, entramos en guerras, nos pisoteamos y querríamos estar por encima de los demás. Y todo eso viene vencido por la cruz. Aquel que tenía el poder de crear, de dar vida, de quitar la vida, se subió a la cruz para mostrarnos que por nuestra parte con estas dos enseñanzas de la palabra. La ley es santa y el mandamiento justo pone en evidencia lo que nos pasa y la nueva vida en Cristo nos muestra justamente que el pecado ha sido desenmascarado, que se le puede identificar y por lo tanto se puede luchar y vencer por medio del Espíritu. Lo hemos leído en los primeros versículos, en los versículos sobre todo del 4 al 6, ¿verdad? Decía Pablo, mucha gente se distrae cuando sigue leyendo el capítulo 7 con todo el razonamiento y esa especie de lucha que el apóstol Pablo presenta de él mismo con el pecado, su tendencia a pecar y demás, y se olvida de los primeros versículos que son la clave de este capítulo. Los versos 4 al 6, recordamos: Asimismo, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De ese modo daremos fruto para Dios. Dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos estaba subyugando, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu de Cristo. ¿Quién sirvió a Dios hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Quién nos prometió su Espíritu para que nosotros pudiéramos vivir una vida plena? El propio Señor Jesucristo. Así que no nos extrañe leer este verso 6, que, en mi opinión, nos da la clave de toda la interpretación de este capítulo 7. Entonces, ¿cuál es la relación del creyente, de aquel que ya ha entregado su vida a Cristo? ¿Cuál es la relación con la ley de Dios, con los 10 mandamientos? ¿Siguen siendo la obligación a la que tenemos que hacer frente todos los días, la pesada carga que nos hace sentirnos culpables si no cumplimos? Diría como Pablo, de ninguna manera. La relación del creyente con la ley de Dios es como si viviera en su estado, en su entorno natural, en el lugar donde tenía que haber vivido siempre, como volver a casa. Entonces, en ese sentido, la ley deja de ser un mandamiento, una imposición, para convertirse en un estilo de vida. Esto es lo que nos dice la primera parte de este capítulo 7. Libres en cuanto a la salvación por miedo al castigo. Somos libres, ya aquellos que hemos confiado y que hemos depositado nuestra fe en la obra salvadora o salvífica, como dicen algunos, de Cristo Jesús, ya no tenemos temor. Ya no tenemos temor, ya no tenemos miedo al castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Como cantamos a veces. El castigo de nuestra culpa está en la cruz. Así que si todavía no has entregado tu vida a Cristo, todo esto te va a sonar como a chino, porque resulta
que aún no has descubierto el pecado, como dice aquí. La ley nos ayuda a descubrir cuál es el problema de fondo de mi angustia, de mi, a veces, sentirme en plena soledad, de mi sensación de vacío. Eso lo descubre la ley diciendo, mira, esto es lo que te pasa. Por eso toma la analogía del matrimonio, no para que hagamos doctrina del matrimonio con este pasaje, sino para que, como símil, nos ayude a entender que cuando una persona queda viuda, es decir, cuando nosotros quedamos viudos de la ley, cuando nosotros nos separamos de la ley por medio de la cruz de Cristo, ya no está sometida a la ley, ya se puede casar con otro, en analogía con el matrimonio, y así mismo el creyente, cuando ha cortado su relación con el pecado, ha cortado y ha muerto al pecado en Cristo Jesús, tiene ya la posibilidad de volver a unirse a otro, a volver a unirse a Cristo. Estábamos unidos al pecado, pero ahora estamos unidos a Cristo. Así que este es el primer punto, la primera enseñanza del capítulo 7, versos 1 a 6. Somos libres en cuanto a la salvación por miedo al castigo, que era la salvación por la ley. La ley se verá con más detalle en el capítulo 8. Yo creo que me hubiera gustado leer seguido los primeros 2 versículos del capítulo 8. Luego lo vamos a hacer, porque son el complemento perfecto a todo el mensaje de este capítulo 7. Luego lo vamos a hacer y veréis cómo tiene mucha relación. La ley parecía ser el medio de salvación. Toda persona religiosa, si estás aquí y eres una persona religiosa que intenta ser buena persona, te darás cuenta enseguida. Crees todavía que siendo bueno te vas a salvar, que vas a llegar delante del tribunal de Cristo y vas a decir, aquí están mis credenciales, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Y alguien te recordará todo lo que realmente has hecho y no reconoces, o todo lo que realmente no has hecho y tenías que haber hecho. Por lo tanto, la ley no te va a salvar. Parecía ser un medio de salvación, pero en realidad era el argumento para demostrar la necesidad de un Salvador. Y la ley mostraba esta situación y muestra esta situación constantemente cuando no estás viviendo en Cristo. Intenta ser buena persona, intenta ser buena gente, a ver cuánto tiempo duras, sin un reproche, sin quebrantar la ley, sin merecer la muerte. Versos 7 al 13, otra cosa que nos ocurre a los creyentes, además de ser libres en cuanto a la salvación por miedo al castigo, es que nos hacemos conscientes del pecado a través de la ley, pero seguros de que la ley en sí a lo que apunta no es solo a nuestra maldad, sino a lo importante que es la maldad del pecado, es decir, el ser sometidos de nuevo al pecado. Dice, versos 7 al 13, ¿no? El apóstol Pablo se pone como ejemplo, pone 2 ejemplos en primera persona. El primero lo vemos en la segunda parte del versículo 7 y el 8. Algo así como diciendo, yo no sabría lo que es codiciar si no fuera porque la ley dice, no codiciarás. La ley le pone nombre al pecado. Yo sería un codicioso, pero nadie me acusaría de ser codicioso si no estuviera en la ley puesto que no hay que codiciar. Yo sería un asesino si la ley no dijera que no hay que matar. Yo no sería ningún ladrón si en la ley no me dijera que no hay que hurtar. Por cierto, es muy importante esto. Hay quien confunde lo de robar con hurtar, pero en términos legales es bastante evidente que son 2 cosas distintas. Y aquí se habla del simple hecho de coger algo que parece que no tenga dueño. No hace falta que le meta la mano en el bolsillo al otro. No hace falta que le pongas una pistola en el pecho. Simplemente con aprovecharte de algo que parece que no tiene dueño, eso es hurtar. Así que no sabría yo lo que es hurtar si la ley no me dijera lo que es hurtar. No sabría lo que es adulterar si la ley no me dijera, no adulterarás. Sabría que estaba haciendo algo que enfadaba a otra persona
o a otras personas, pero no sabría que eso era adulterar y que eso estaba en contra de la ley de Dios. Cógete los 10 mandamientos y mira a ver si puedes cumplirlos todos. Porque el propio apóstol Pablo dice, es mejor identificar lo que es pecado. Es mejor identificar lo que nos destruye. Hay quien dice, no, pero es que el pecado ofende a Dios. Sí, claro que ofende a Dios. Dios es santo, Dios no permite la maldad, Dios no permite el pecado, pero el pecado nos destruye también. Así que todo aquello que hagamos no solamente ofende a Dios, sino si además tu ego todavía no te ha dejado rendirte a Cristo, te está destruyendo, para que lo sepas, para que te autocuides un poquito. Ten cuidado, porque el pecado no deja a las personas indiferentes, no es neutral, no es algo religioso, es algo que afecta al ser humano completamente. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, yo no sabría lo que es ser un codicioso si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? No sé si eligió el apóstol Pablo, no creo, porque no, el Espíritu Santo no deja nunca puntada sin hilo, como decimos en castellano, ¿no? No creo que el apóstol Pablo hubiera elegido esto de codiciar digamos, al azar, ¿no? Seguramente, esto ya es opinión, él tenía un problema con la codicia y lo reconocía. Ahora nos diréis, el apóstol Pablo, pobre hombre, ¿cómo va a tener problemas con la codicia, no? Bueno, pues a lo mejor los tenía, ¿no? Codiciar no es solamente desear lo que tiene otro. Codiciar es cualquier apetito de algo que no está a mi alcance. Y el propio apóstol Pablo a veces utilizaba expresiones muy fuertes, ¿no? Para expresar el ansia que tenía por llegar con el Evangelio a mucha gente. No creo que aquí hablara de esa codicia, pero sí de cierta orientación, de cierta tendencia, como la que tenemos tú y yo, a conseguir algo más, a tener algo más, a tener algo mejor. Lo que nos está tratando de compartir, abriendo su corazón aquí el apóstol Pablo, es mucho más que doctrina, como decíamos antes. Es que la codicia es el fruto de otro pecado, ¿no? Sabéis que los clásicos clasifican los pecados de muchas maneras y hay por ahí siempre circulando esta clasificación de pecados capitales que no está en ninguna parte de la Biblia, pero que nos ayudan a entender un poquito que son el origen de otros, ¿no? La codicia está ahí. Y la codicia viene del orgullo, de la necesidad de ser reconocidos por otros, de la necesidad de sentirme un poquito por encima de los demás. Qué sustantivo más sugerente, ¿no? Orgullo. Tiene un significado positivo y otro negativo, vamos a decir así. El aprecio que resulta después de haber, o la satisfacción que resulta después de haber encontrado, de haber conseguido algo que uno se había propuesto hacer. Le da a uno como sensación de bienestar. Quizá eso es la parte positiva del orgullo. Pero también, y esta es la que más se nota en cada uno de nosotros, la parte negativa. Arrogancia, dice el diccionario, estimación excesiva de uno mismo o sentimiento de superioridad sobre otros. Sinónimos, altivez y soberbia. Esto parece que es la raíz del resto de pecados. Ahora nos lo va a demostrar el apóstol Pablo en el segundo ejemplo que pone. Versos 9 a 11, segundo ejemplo en primera persona. El apóstol Pablo creo que se identifica con un personaje, de la Biblia, a ver si lo adivinamos, ¿no? Yo en otro tiempo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida
me llevó a la muerte porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿A quién nos recuerda esto? ¿Dónde está descrito casi literalmente este proceso? Seguramente muchos ya lo habéis resuelto en la pregunta. Génesis 2:15 y Génesis 3. ¿Qué dice Génesis 2:15? ¿Qué pasó en Génesis 2:15? Vamos a leerlo. Dios ha creado al hombre, todavía no ha creado a la mujer, según este relato de la creación. Y dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, primer mandamiento que aparece en la Biblia. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Seguimos leyendo. Capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Pecado. Eso es tergiversar el mandamiento, ¿verdad? Y la mujer se defiende. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero no de todos. En cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de este árbol, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. ¿Conocía la ley Eva o no? Parece que sí. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Dios miente? ¿Nos está engañando Dios? Me pongo en la posición de juzgar, ¿no? Si Dios miente, Dios me engaña. ¿Por qué tengo que hacerle caso? Claro, no se dio cuenta la mujer que el que mentía era el otro, con una medio verdad. Es verdad que iban a conocer el bien y el mal. En ese sentido iban a ser como Dios, pero no en todo lo demás. Sin embargo, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo, que también comió, y en ese momento se cumplieron los dos anuncios. Se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Dice que cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Este es el pecado de orgullo, de codicia mayor que hay. Y el apóstol Pablo, que nos ha comparado 2 capítulos para atrás a Adán con Cristo, sin querer apurar esa imagen, ¿verdad?, nos la vuelve a traer a la mente.
a los corazones. El pecado de orgullo, el pecado de codicia, es el que subyace en todo ser humano. Querer estar a otro nivel en cuanto a juzgar las cosas que están bien y que están mal es la raíz de todo el resto de pecados. Así es como nosotros nos permitimos, cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos gobernados y bajo el poder del Espíritu Santo, así es como nosotros nos permitimos decir, bueno, esto no está tan mal, esto no estará tan mal, podré soltar, te podré devolver mal por mal, podré mentir en algún momento, podré tal, porque en el fondo soy yo quien dice lo que está bien y lo que está mal. Así que, como dice aquí Pablo, el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, acordaos, si obedecían el mandamiento tenían acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Es decir, no hubieran muerto jamás. Pero cuando desobedecieron, si les seguimos leyendo el relato de Génesis, veremos que son expulsados, y dice el Señor en precisión, para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Así que, lo que debía haberme dado vida, que era el mandamiento que Dios le había dado, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Dos antagonistas perfectos, el mandamiento y el pecado. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué me voy a quedar? No hay más caminos, no hay una vía intermedia. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos oído muchas veces el Evangelio, pero todavía no hemos dado un paso firme por el Señor. Pero esto es una invitación directa. Si te encuentras un poco en tierra de nadie, des ese paso de morir al pecado en Cristo Jesús, de identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección, y vivir una vida nueva, porque justamente de lo que nos hablan los siguientes versículos son precisamente de cómo el creyente, una vez ha reconocido que tiene esa lucha con el pecado, ha reconocido que está claramente en posición ventajosa ahora sí, porque ya tiene el Espíritu de Cristo, ahora puede decir humildemente que está en lucha, pero que la victoria ya está conseguida. Que está en lucha, pero que la victoria ya es segura. Que tendrá que pasar por el polvo, morder el polvo muchas veces, levantarse y pedir perdón al Señor de todo aquello que continúa, impulsado por su propia humanidad, haciéndole pecar, pero seguro de que la salvación no tiene ni una duda, no tiene ningún género de dudas en cuanto a el pecado. El triunfo sobre el pecado ya se ha consumado. Aquel orgullo que llevó al ángel, aquel de luz, que se llamaba, ¿verdad?, a quererse comparar a Dios, a ser igual a Dios y de ahí empezar a embaucar al ser humano, todo eso ha sido ya derrotado en la cruz y con la resurrección de Cristo. Así que otra de las cuestiones que podemos aprovechar cuando somos ya hijos de Dios, cuando ya nos hemos entregado, es esta humildad, admitir la lucha que tenemos con el pecado y, por lo tanto, admitir la dependencia del Espíritu Santo. Como decía el verso 6, solo somos vencedores en el Espíritu Santo de Cristo. Es ahora el momento que podemos leer los dos primeros versículos nada más, no quiero pisar la predicación del próximo, del capítulo 8, porque justamente dice, por tanto, capítulo 8, versos 1 y 2, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte. Es a esa ley
a la ley del Espíritu de vida a la que pertenecemos todos aquellos que nos hemos entregado al Señor, que seguimos luchando, que seguimos enfrentando la lucha con el pecado, pero sabiendo que el Espíritu Santo nos da poder para enfrentarlo, para arrepentirnos, para levantarnos y para continuar con la búsqueda de la adoración de nuestro Señor. Y otra cosa que nos da este pasaje es la admiración por Cristo Jesús. La admiración y el agradecimiento a Dios por Cristo Jesús. Solamente hay una frase aquí. Después de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo hay una frase que da toda la luz y toda la gloria al Señor Jesús en este capítulo 7. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios. Dice, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por tanto, verso 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La pregunta de esta mañana es sencilla y compleja a la vez. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Te has librado de la condenación de la muerte? ¿De la condenación del pecado? ¿De la condenación de la ley que te condena, que me condena? Solamente en Cristo estamos libres de esa condenación. Da lo mismo lo libre que tú te sientas en un momento para hacer lo que a ti te dé la gana. Las consecuencias irán llegando. Y solamente hay una forma de librarse de esas consecuencias, y es, primero, identificar al Salvador y, una vez identificado, entregarse a Él. El apóstol Pedro empieza su primera carta diciendo esto. Alabado sea Dios. Primera de Pedro 1, verso 3. Alabado sea Dios. Parece que sea la continuidad del pasaje de hoy, ¿no? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Verso 13. Por eso, disponeos para actuar con inteligencia. Tened dominio propio, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. ¿Has experimentado el nuevo nacimiento, la liberación del pecado? Te invito esta mañana a que lo hagas, que te entregues al Señor reconociendo tu inutilidad, tu falta, tu capacidad cero de cumplir con la ley y reconociendo la capacidad 100 de tu Salvador, Señor Jesucristo, de cumplir completamente la ley. No porque temía el castigo, sino porque, como decía él mismo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quieres llegar a tener esa misma comida y bebida? ¿Ese mismo centro en la vida? Pues hay que identificarse con Cristo. Otra pregunta que surge aquí, ¿por qué continúo cayendo después de haber sido liberado del pecado? Cada vez que miremos al pecado, decían los puritanos, hay que mirar, por cada vez que miramos al pecado hay que mirar 10 veces al Señor. 10 veces a Cristo. Así como el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Pues cada vez que miremos al pecado, cada vez que tengamos una caída, hay que mirar a Cristo 10 veces. En nuestro cuerpo sigue la tendencia hormonal, fisiológica,
cultural, podemos poner todos los adjetivos que queramos, a pecar. De eso solamente nos libraremos cuando nos libremos de este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, de muerte. Pero la diferencia que tenemos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo es que ya tenemos identificado eso y que además tenemos el poder del Espíritu Santo para continuar, para seguir adelante. Eso es la clave del Evangelio. No que ya ahora te vas a volver un santurrón el día que aceptes al Señor. Te vas a frustrar si piensas eso. Lo que sí que es seguro y cierto es que tendrás el poder de Cristo Jesús resucitado para vencer todo lo que tu cuerpo te pide hacer en según qué momentos. Supongo que muchos conocéis a C.S. Lewis. Él tiene un par de libros sobre cómo un diablo poco experimentado intenta apartar de la fe a un creyente recién convertido. Está escrito en clave de sátira, en clave de humor, se lee rapidísimo. Si no lo habéis leído todavía, os lo recomiendo, está por ahí disponible en todas partes. Y me gusta mucho como en el capítulo 2, en el capítulo 1 todavía el futuro creyente no se había convertido, en la primera carta. Y ya le advierte el tío al sobrino, porque es su sobrino, el diablo novato, ya le advierte de lo difícil que va a ser que esa persona no se convierta. Y efectivamente, en la segunda carta dice así, empieza así. Mi querido orugario, que es como se llama el sobrino, el diablo novato, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. Los diablos entre ellos se dan mucha caña. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Ciertos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Esta es la frase que liga con nuestro pasaje de hoy. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. El apóstol Pablo nos hace muy conscientes de que todo eso está todavía en terreno de lucha, en terreno de disputa. Pero el apóstol Pablo, como veréis a lo largo del libro si lo leéis, nos avisa, nos da la esperanza, nos da la gran noticia de que la guerra está vencida. Solo hay que lucharla. Pues que el Señor nos ayude.